quizás, en lo más profundo de su alma, alguien sienta que él es el Mahdi esperado. Pero Dios no quiso para él más que la búsqueda, el camino hacia la guía. Quiso que se preocupara, que investigara la verdad con sinceridad. Tal vez así encuentre al verdadero Imam Mahdi, el que proviene de su Señor, y cuando lo encuentre, sabrá que aquella inspiración no fue una ilusión, sino una llamada silenciosa hacia la luz clara de Dios. Esta declaración fue escrita por el imán al-Mahdi Nasr Mohammed al-Yamani el 26 de enero del 2009. El título de la declaración dice así: del imán al-Mahdi a todos los Mahdíes, es decir, los guiados, los amados de Dios, el Señor de los mundos. En el nombre de Dios, el más clemente y el más misericordioso. Dios Todopoderoso dijo: Ya ayyuhalladhina amanu, man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunah. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor Sagrado Corán, capítulo 5, versículo 54. De la misma forma, Dios inspiró a los Ansar, es decir, los partidarios del imán al-Mahdi, antes de que Dios me revelara, de modo que Dios inspiró a quien quiso de entre ellos, de que son el imán al-Mahdi. Y muchos de ellos llegaron a pensar en sí mismos que tal vez ellos mismos sean el imán al-Mahdi. Pero esto era solo una suposición, y la suposición carece de valor ante la verdad. De hecho, Dios le inspiró a cada uno de ellos que Él es el Mahdi, es decir, el que guía hacia el verdadero imán al-Mahdi. Lo que significa que Dios lo hizo ser uno de los Mahdíes hacia el conocimiento de la guía para los mundos, de manera que ellos guiarán a la gente hacia el verdadero Mahdi esperado de su Señor. Y esos serán de entre los ministros del imán al-Mahdi. Pero, ¿cuál es la sabia razón detrás de esta inspiración a quien Dios quiso de entre ellos, que les hizo pensar en sí mismos que son el Mahdi esperado? Y esto es para que él empiece a buscar la verdad, porque le interesa el asunto del imán al-Mahdi, y que tal vez sea él el imán al-Mahdi esperado. Pero no hablaron con la gente sobre lo que llegaron a sentir dentro de sí mismos. Y si lo hubieran llegado a hacer, entonces se lo habrían contado a un amigo a quien confían, porque él guardará su secreto. Y otra parte de ellos, sus pensamientos no van más allá de esta afirmación de Dios, mediante la inspiración de la comprensión de que Él es el Mahdi esperado. Pero siente cierta timidez de hablar con alguien sobre ello, porque no está muy seguro en sí mismo de ser el Mahdi. Más bien, solo es un sentimiento en sí mismo de que podría ser el Mahdi. A pesar de que fue Dios quien se reveló a sus almas, al hablar con inspiración y dejar claro a su corazón que Él es el Mahdi, y Dios no le llegó a inspirar nada más que eso, excepto el hecho de que Él es el Mahdi, es decir, el Mahdi que guía hacia el conocimiento de la guía.
En otras palabras, el que guía hacia el verdadero Imán al-Mahdi esperado, lo que significa que Dios lo hizo ser uno de los Mahdíes que guían a la gente hacia el verdadero Mahdi esperado. Pero, ¿cuál es la sabia razón divina que está detrás de esta inspiración a sus corazones y del por qué Dios le inspiró a cada uno de ellos que tal vez sea el verdadero Mahdi? Pues eso es para que se interesen por el asunto del Mahdi esperado y empiecen a buscar la verdad acerca de ellos mismos desde un principio y no sobre el Imán al-Mahdi. Y eso se debe que cada uno de ellos pensaba en sí mismo que él podría ser el Imán al-Mahdi. Pero cuando llegan a encontrar al verdadero Imán al-Mahdi procedente de su Señor, entonces aquí Dios le inspirará eso, de la misma forma que les inspiró a los apóstoles del Mesías Jesús, hijo de María. Y Dios Todopoderoso dijo: وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرُسُلِي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 5, versículo 111. Y esta inspiración de Dios no llegó a los corazones de los apóstoles hasta cuando el Mesías Jesús, hijo de María, dijo: ¿Quiénes son mis ansar que defenderán conmigo la causa de Dios? Y Dios Todopoderoso dijo: فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículos del 52 al 53. De la misma forma, Dios inspira a los ministros del Imán al-Mahdi después de buscar y encontrar la verdad. Y cuando lo encuentran, Dios les inspirará una vez más que este es el verdadero Imán al-Mahdi esperado. Y luego Dios les ordenó guiar a la gente hacia él. Y estos últimos son llamados para Dios los Mahdíes, en referencia al verdadero Imán al-Mahdi esperado, así como suelen llamar a los seguidores del profeta iletrado, los iletrados, en referencia al profeta iletrado Mohammed, el mensajero de Dios. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia. Lo mismo pasa con los Mahdíes, es decir, el partido del verdadero Imán al-Mahdi. Y a estos últimos no fue Satanás quien les inspiró esto, más bien fue Dios quien les inspiró, y solo les inspiró una cosa, que es que cada uno de ellos se sintiera el Mahdi. Y la sabia razón detrás de esto es para que ellos empiecen a estar interesados por el tema y empiecen a realizar una investigación acerca de ello. Y cada vez que escuchen hablar a alguien de los aliados de los demonios que afirma ser el Imán al-Mahdi, entonces empiezan a investigar lo que dice y después sienten desconfianza en sus corazones hacia él, por lo que cada uno de ellos vuelve a tener la misma duda y pensar en sí mismo que él es el Mahdi. Y la sabia razón detrás de esto es para que continúe buscando la verdad hasta encontrar al verdadero Mahdi esperado. Y después le llega una inspiración de Dios de que serán los guías de los mundos hacia el verdadero Imán al-Mahdi procedente de su Señor, de manera que serán los testigos de la veracidad de su llamado, como lo suelen ver en realidad.
llaman a la gente a creer en el llamado del imán Mahdi Nasr Mohammed al-Yamani. Y por eso Dios le dio el nombre de los Mahdíes, es decir, aquellos que guían al conocimiento de la guía para los mundos, es decir, el partido del mensajero de Dios, Mohammed. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia. El imán Nasr Mohammed al-Yamani. Pero esta inspiración no es para todos los Ansar, sino solo para quien Dios quiera de entre los Ansar, de entre los ministros Mahdis que guían a la gente hacia el verdadero imán al-Mahdi, procedente de su Señor. Y al contrario de ellos, están aquellos falsos Mahdíes, inspirados por los demonios, de que son el imán al-Mahdi, y le hace anunciar eso ante la gente sin sentir la más mínima vergüenza, y le hace interpretar el Corán según sus deseos, sin autoridad alguna, basándose en conjeturas que carecen de valor ante la verdad, como la interpretación del falso Mahdi, Ahmed al-Hassan al-Yamani. De las palabras de Dios Todopoderoso, وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 41, versículo 12. Y el falso Mahdi Ahmed al-Hassan al-Yamani dijo, cita de la publicación, que la verdadera aclaración de este versículo es que las lámparas son los mensajeros y profetas, y en cuanto a sus palabras de Dios, وحفظا, y como protección, صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 41, parte del versículo 12. Dijo que son los mensajeros y profetas, protegen a sus seguidores del mal. Fin de la cita. Fin de la falsa aclaración del Corán. Y este ejemplo de los Mahdíes del politeísmo, que llaman a la asociación en Dios y sacar a la gente de la luz a la oscuridad, esos son los que están siendo poseídos por los demonios, que les han inspirado a decir falsedades, y no vosotros, oh comunidad de los verdaderos Mahdíes, el partidario del verdadero imán al-Mahdi, procedente de Dios, el Señor de los mundos, Nasr Mohammed al-Yamani. Más bien, sois los amados de Dios, el Señor de los mundos, y fue Él quien os inspiró lo que os estoy diciendo, y tal vez esta noticia no llegó a salir de vuestras bocas nunca. Y sé que algunas de mis declaraciones anteriores a esta os llegaron a entristecer porque habéis temido estar poseídos por los demonios, y luego dirán, hemos encontrado en las declaraciones de Nasr Mohammed al-Yamani una definición de los falsos Mahdíes, a quien los demonios le susurraban ser el imán al-Mahdi de forma injusta. Y entonces uno de ustedes dirá, yo era uno de ellos, y Dios me ha salvado de esta inspiración satánica, de que soy el Mahdi que guía al verdadero Mahdi esperado, procedente del Señor de los mundos, Nasr Mohammed al-Yamani. Pero teme que sea la posesión de Satanás quien sigue confundiéndolo. Entonces os responderé diciendo que Dios, el Señor de los mundos, no lo quiera. Más bien, es Dios quien inspiró al corazón de quien Él quiere, de entre los Ansar, antes de la era del diálogo, al corazón de alguno de ellos, que Él es el Mahdi. Y he aquí, os ha quedado clara la verdad, procedente de vuestro Señor, de que vosotros sois verdaderamente los guías hacia el verdadero y esperado
Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. ¿Acaso no veis que estáis guiando a la gente hacia el verdadero Mahdi esperado, procedente del Señor de los mundos, el imán Nasser Mohammed al-Yamani? Y discuten con la gente mediante la autoridad del conocimiento que el verdadero imán al-Mahdi procedente de tu Señor os enseñó, y por eso pongo a Dios como testigo de que fue Dios quien os ha llamado los Mahdíes, el partido del verdadero imán al-Mahdi procedente de Dios, el Señor de los mundos. Más bien, sois la élite de la élite y la élite de los creyentes entre los humanos y la élite de los creyentes piadosos, la élite de los justos, los primeros y mejores Ansar, los amados de Dios, el Señor de los mundos, entre aquellos de quienes Dios dijo en su libro decisivo: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor Sagrado Corán, capítulo 5, versículo 54. Pero les emito una fatua diciendo que esta inspiración no la tuvieron todos mis Ansar partidarios. Más bien, esto solo les pasó a aquellos a quienes Dios quiso de entre ellos, y ellos saben muy bien que nunca me dijeron nada acerca de eso, y es posible que alguno de ellos no llegaron nunca a hablar de este secreto que hay en sí mismos con nadie. Por lo tanto, ¿quién me enseñó todo esto acerca de ellos? Y esa es la inspiración de comprensión procedente del Señor de los mundos, de lo que Él os inspiró antes de que supieran de la existencia del llamado del imán Nasser Mohammed al-Yamani. Pero os diré una cosa, y espero que les presten mucha atención. Nunca dije que esta inspiración les haya sucedido a todos mis seguidores, sino que solamente a aquellos a quienes Dios quiso de entre ellos. Pero les diré una cosa, no sé si este grupo de ministros se ha sumado a mis partidarios o si aún no saben de mi existencia. Y les digo, solo Dios sabe mejor si se han incorporado ya todos o no, pero solo conozco a uno de ellos y no me lo dijo, y supe eso a través de una visión que él nos contó, y es así como supe que él llegó a pensar en sí mismo que era el imán al-Mahdi. Luego Dios lo guió a la verdad y no le llegué a hablar de esto aún. Y él tampoco me dijo que llegó a pensar en sí mismo que era el imán al-Mahdi, después de ser uno de los Ansar, y me obligó a escribir esta declaración, porque una vez me acordé de él cuando estaba solo y me hizo reír mucho. Y os diré lo que me hizo gracia del asunto, porque me había acordado de que escribí en mis declaraciones una definición de los falsos Mahdíes, a quien los demonios suelen susurrar de forma injusta, de manera que cada uno de ellos afirma ser el imán al-Mahdi y viene con una interpretación del Corán basada en conjeturas que carecen de valor ante la verdad. Pero la causa de mi risa no fueron
estos falsos mahdíes que están poseídos por Satanás y los demonios. Más bien, lo que me hizo gracia son los verdaderos mahdíes procedentes de Dios, el Señor de los mundos. Porque al leer la fatua en mi declaración sobre los falsos mahdís que están siendo poseídos por los demonios, y me dije a mí mismo, seguramente mis Ansar, a quienes Dios inspiró con la verdad, dirán en sí mismos lo siguiente. Por cierto, yo era una de esas personas y llegué a pensar en mí mismo que era el imán al-Mahdi, pero Nasser Mohammed al-Yamani nos aclaró que esto forma parte de los susurros de un diablo maldito. Pero me temo que esta posesión demoníaca aún me está confundiendo. Y luego buscará refugio en Dios muchísimo. Y eso es lo que me hizo gracia, porque él no fue engañado por Satanás, sino que fue Dios quien le inspiró con la verdad de que él es el imán al-Mahdi, es decir, de los mahdíes, que guían a los mundos al verdadero Mahdi procedente del Señor de los mundos. Y son verdaderamente los auténticos, los mahdíes, llamados así en honor a su líder, el imán al-Mahdi. Y lo que quiero decir es que la inspiración de la comprensión sigue siendo una conjetura hasta que llega la evidencia, en realidad, de que es una inspiración procedente del misericordioso y no de Satanás. Y he aquí ahora os ha llegado la evidencia de que fue una inspiración para vosotros procedente del compasivo y no de Satanás. Y vosotros sabéis muy bien que nunca llegasteis a hablar a Nasser Mohammed al-Yamani de ello. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. El líder de los Mahdíes, el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani.